Buenas tardes, chicos. Vamos a llevar a cabo la retroalimentación de la evaluación 2. Es importante que la chequen toda porque vamos a ir resolviendo todas las dudas que pudieron haberse presentado dentro de este examen. Ok, empecemos. Buenas noches, chicos. Continuamos con la retroalimentación. Entonces, tenemos el problema A, en el cual tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenemos aquí, que tiene como valores lado A igual a 6, lado B igual a 8, y nos piden que encontremos el valor del ángulo A y del ángulo B. Sabemos que es un triángulo rectángulo, que aquí se está formando un ángulo de 90 grados, entonces podemos aplicar las funciones trigonométricas. Primero, para encontrar el valor de C, pues aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que es la suma del cuadrado de los catetos es igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces tenemos que 8 al cuadrado más 6 al cuadrado y le sacamos raíz, encontramos el valor de C, y esto nos va a dar 10. Ya teniendo el valor de 10 tenemos ya todos los lados del triángulo completamente definidos. Tenemos los dos catetos. Acuérdense que la hipotenusa, primero, siempre es la que está exactamente enfrente del ángulo de 90 grados, o sea, es esta, siempre, y además es la de mayor valor. Muy bien, entonces ya definido esto, podemos encontrar las funciones que para el ángulo A. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar? Seno, primero este es nuestro ángulo A, por lo tanto este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Entonces es seno, que es cateto opuesto, 6, sobre hipotenusa, 10. Para el coseno, estamos hablando de que es cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa, entonces es 8 sobre 10, aquí la tenemos. Y para la tangente, es la única función, la tangente y la cotangente, que involucran solamente a los catetos. Entonces sabemos que es cateto opuesto, 6, sobre cateto adyacente, 8. Esas son las tres funciones básicas. Ahora vamos a encontrar las inversas. Las inversas son los recíprocos de las funciones básicas. Entonces tenemos, por ejemplo, que la secante, nuestra secante de A, es la recíproca del coseno. Entonces es hipotenusa sobre cateto adyacente, 10 sobre 8. La cosecante va a ser la recíproca de el seno. O sea, nos queda hipotenusa sobre cateto opuesto. Y por último tenemos a la cotangente. Y la cotangente, bueno, pues es la recíproca de la tangente. Nos queda cateto adyacente sobre cateto opuesto y nos queda 8 sobre 6. Ahora, para el ángulo, para encontrar los valores de los ángulos, vamos a usar las funciones que ya tenemos. Tenemos que el seno de A, usamos las básicas sobre todo, son más simples. Para el seno del ángulo A es igual a 6 sobre 10. Lo que hacemos es hacer la división y nos queda que el seno de A es 0.60. Y despejamos seno, pero seno que estamos multiplicando no pasa del otro lado dividiendo, sino pasa como seno a la menos 1, que sería la segunda función shift seno en nuestras calculadoras. Entonces, el ángulo A es igual a seno a la menos 1 de 0.60 y eso nos está dando un valor del ángulo de 37 grados. Ya teniendo este valor, sabemos que aquí vale entonces 37 grados. Ya teniendo este valor, ya es más sencillo porque ya de conocimientos anteriores sabíamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180. Entonces sería 180 menos la suma de los dos ángulos que conozco, el de 90 y el de 37. Y esto me va a dar que el ángulo B es igual a 53. Si yo sumo 37 más 53,
más 90 me va a dar 180. Con eso queda resuelto el problema A. Para el problema B, lo que nos están dando es un ángulo de 40 grados, nos dan uno de los catetos, el cateto adyacente que vale 150, y lo que tengo que encontrar es X, que es cateto opuesto, y Y, que es la hipotenusa. Entonces, tangente de, tenemos que encontrar primero, buscar una función que involucre, en este caso, pues vamos a que involucre a los dos catetos, el cateto opuesto y mi cateto adyacente, y eso es tangente. Tangente de 40 grados es igual a X, que estoy buscando, que es el cateto opuesto, sobre mi cateto adyacente, que es 150. Despejo 150 que está multiplicando, dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y me queda 150 por tangente de 40 grados. Y esto es igual al valor de mi cateto opuesto o de X. Entonces, 150 por 0.839 y me da aproximadamente que el cateto opuesto vale 125.86. Ahora, para encontrar la hipotenusa vamos a usar la función seno. En este caso, seno de 40 grados es igual al cateto opuesto, que ya lo encontramos, que es 125.86, sobre la hipotenusa, que es Y. Despejamos Y que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y luego el seno de 40 grados que estaba multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y al resolver esto, me queda que Y es igual a 195.80. Y con eso resolvemos ya el problema B. Problema B del inciso B. Aquí lo que nos están pidiendo calcular son el valor de la hipotenusa y del cateto adyacente a 40 grados. Para hacer el cálculo de la hipotenusa, pues utilizamos la función seno, la cual involucra al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la que no conocemos. Estamos involucrando los valores que estamos buscando. Tenemos el seno de 40 grados y estamos involucrando valor conocido, que es cateto opuesto, sobre el valor de Y, que es la hipotenusa. Entonces quedaría Y es igual a Y es igual a 150 sobre seno de 40 grados, lo que nos daría el valor de la hipotenusa de aproximadamente 233. Ahora, para el cálculo del cateto X, lo podemos resolver también por coseno, pero en este caso preferimos resolverlo por el teorema de Pitágoras. Entonces, en este teorema que nos dice, lo habíamos recordado en uno de los problemas anteriores, es la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso, conocemos la hipotenusa y lo que estamos buscando es X, que es el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto integrado? Entonces es hipotenusa menos el cateto opuesto, que es el que ya tenemos, ambos al cuadrado y sacándole raíz, dando por resultado X aproximadamente son 178. Muy bien, ahora, para el problema C, el cual nos dice, al observar hacia el techo de un edificio, Enrique encuentra que el ángulo de elevación mide 21 grados. El piso está nivelado, el teodolito está a 5 pies arriba del piso y a 200 pies, o sea, la distancia que hay entre el punto base del tránsito del teodolito hasta el edificio son 200 pies. Lo que tenemos aquí en realidad es un triángulo rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo de 21, tenemos un cateto adyacente de 200 pies, y lo que tendremos que encontrar primero es X, y al encontrar X le sumamos los 5 pies de la altura del teodolito, vamos a encontrar H. Muy bien.
Entonces procedemos, aquí tenemos ya el triángulo dibujado, 21 grados de abertura en el ángulo agudo, tenemos 200 pies de distancia y la altura sería x, que es la que encontraríamos, más 5. Entonces necesitamos una función en la cual involucremos h, el cateto opuesto, y el cateto adyacente, que es el que conocemos, más el ángulo. Entonces la tangente de 21 grados es igual a x, que es el cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es 200. Despejamos, 200 que está dividiendo pasa del otro multiplicando, entonces nos quedan 200 por tangente de 21 grados es igual a x. Lo que nos da como resultado en valor de x aproximadamente 77. Le sumamos los 5 que hay de altura entre el tripié y el piso y vamos a tener 82 pies de resultado. Entonces h es igual a 82 pies.